Bueno, Sebastián Izaza, buenas tardes a este espacio que genera la Radio Cool. Bienvenido. Sería importante para nosotros que te presentes vos. ¿Cómo se Bueno, presentaría Sebastián Izaza? bueno, en primer lugar, gracias por el espacio, por este lugar maravilloso, la verdad muy cómodo. Y bueno, presentarme, ¿no? ¿Qué tema? Es bastante interesante. Bueno, soy Seba, soy profe de lengua y literatura y soy profe de danza folclórica y también doy teatro y trabajo el teatro. Y bueno, yo nací en Mendoza, pero a veces uno puede nacer accidentalmente en un lugar. Ahora, sentirse parte de ese lugar, ser parte de ese lugar, ya es otra cosa. Viví muchos años en Zárate, en Buenos Aires, en lo que es provincia de Buenos Aires, y ahí comienza un poco mi recorrido hasta que, bueno, a través de la vida, me vengo a vivir a Córdoba. Estuve dando vueltas por ahí, por Río Tercero, Villa General Belgrano, y hasta que llego a Embalse, ¿no? Un lugar que me atrapó en su historia, en el recorrido de mi vida y que fue generando ciertos tópicos que me han convertido en una persona más del pueblo que quiero mucho, que fui ¿Te, construyendo una identidad ahí con eso. te sentís en algún punto de malseño hoy? Sí, respeto muchísimo el pueblo y lo quiero muchísimo y trato de brindarle lo que puedo. Me considero artista y desde esa concepción es tratar de pensarme continuamente con el paisaje, con las palabras, con el vocabulario, con la gente, con lo cotidiano. Me parece que hay que hacer una lectura siempre y constante para habilitar siempre en el escenario o en la vida cotidiana el cariño, ¿no? Que sea recíproco. Lo que Embalse me dio a mí, devolvérselo de alguna manera que a mí me permita también expresarme y ser. Antes de que empezáramos la nota, charlando ahí una linda charla, porque se ve que tenemos muchísimo para hablar, ahí con Charlie también, nos encontramos en muchos temas. Eh, yo te tiraba una que yo veo el teatro desde ahí, veo el arte desde ahí, veo la música también desde ahí, y que es que el arte arraiga en lo que le pasa a la gente, o el arte tiene que arraigar en lo que le pasa a la gente. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, es algo muy interesante que se había dado en esta conversación y me parece importante y retomarlo, ¿no? Para mí, el arte tiene que canalizar las sensaciones de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestro contexto. Me parece que somos un actor importante y casi diría fundamental para pensarnos en conjunto, siempre pensarnos en conjunto. Entonces hay realidades que nos atraviesan y no podemos negarla, no podemos invisibilizar. Todo lo contrario, creo que tenemos que tomar la posta para pensarnos en conjunto, en un escenario tal vez que por ahí a algunos nos puede quedar un poco más cómodo, pero invitar a un público a que se piense con nosotros. No Claro, desde una línea de decir esto es así, esta es la verdad. sí, sí, No, sí. todo lo contrario, sino que sembrar la semilla de la duda, la semilla de, yo no sabía esto o no pensaba esto y ahora esto me hace ruido. Y vamos por ahí, a indagar, a pensar y repensar y preguntar. Me pareció interesantísimo también algo que hablamos, y que hablamos ahora al comienzo de la nota, que esto de que, y que también lo hablamos antes, que tiene que ver con que el entorno, no solo lo que le pasa a la gente, sino que el entorno también te transforma de alguna manera, porque uno va haciendo una mixtura de los lugares donde ha estado, de la Mm. gente con la que ha compartido, de la forma de ver el arte que tiene cada uno de los pueblos, de la ciudad, de todo esto. Yo me acuerdo que hace mucho el queridísimo Dani Marín, que también nos acordábamos hace un ratito, pintor, poeta, también es algo, es músico. Eh, Cuando en mi casa, o en la casa, le digo, che, Dani, me gustaría mucho que que pintes algo para mi casa, llevar una pintura. Me dice, hermanito, ningún problema, pero tengo que ir a tu casa, porque no la conozco, la tengo que ver. Porque si Sí. la pintura va a ir a tu casa, es esa historia de ver el arte en contexto, ¿no? De ver cómo es en general el arte, cuál es el ámbito donde va a estar la obra. Claro, creo que eso es hermoso pensarlo, ¿no? Esto simbiótico que tiene el uno con el otro y justamente la naturaleza es parte de nosotros y ese entorno que puede ser un hogar, como lo decía el Que puede Dani, ser una ¿no? ciudad O puede también, ser ¿no? una ciudad y cómo uno se va tratando de ubicar para construir
un concepto, construir en el imaginario algo que nos permita llegar a una mirada más profunda de una realidad. Y me parece que sí, eso te va enriqueciendo y me parece que hay que tener apertura justamente para eso, para leer otros tipos de artes, artes de la pintura, de la danza, del teatro, de la música, y que creo que no hay que ser dogmáticos con respecto a algo, sino todo lo contrario. Tener apertura para poder canalizar un montón de voces, un montón de sonoridades, de paisaje, de colores, y ahí va generando una mixtura de algo tal vez un poco más profundo, que es una búsqueda, no es otra cosa que la búsqueda constante de hacer arte, y el arte sabemos que es subjetivo. Entonces creo que eso es como algo lindo de lo que nos propone el arte y creo que nos compone como mejores seres humanos. El, Sé que sos una persona, digo porque he visto tus obras, obras que me gustan mucho, que tienen un gran despliegue desde lo físico, artístico, musical, la danza, el teatro, es una mezcla y una mixtura muy interesante, muy visual, que todo el tiempo nos hace sentir a gustos. Y muchas veces, como decís vos, por ahí los que estamos en el teatro, este, y lo hablaste recién vos, esto de romper la cuarta pared, ¿no? Que la cuarta pared, para el que no tiene datos técnicos del teatro, es pasar a tener el contacto ya íntimo con el público, ¿no? Una cuestión es el tú a tú con el público, ¿no? Entonces, esta historia de romper la cuarta pared, que se vuelve tan complicado cuando tenés temas detalladamente históricos como lo que tenés vos, ¿no? Tocas temas en Taquiongo y después tenés, me acuerdo cómo era una obra que hacías antes, bueno, no me acuerdo ahora, pero digo, ¿cómo es esta reminiscencia en la historia? Te gusta ir ahí y traerlo a estos días? Es decir, mire que esta historia tiene 1000 años, o 1100 años, o 1200 años, pero está viva, ¿eh? Sí, O sí. sea, Creo que aún hoy se sigue repitiendo la sí, historia, sí, esto sí. hoy, Yo ¿no? creo que eh, el compromiso, nuestro como artistas tiene que estar, Perdón, la forestal era. sí, la forestal. Genial. Ujú. El compromiso como artista tiene que estar, o por lo menos como lo percibo yo, obviamente que esto no es una verdad única, sino es como yo percibo el arte, y es la de encontrar y volver a pasar por el escenario o por la vida cotidiana, cuestiones que nos hagan pensar para qué está pasando con nosotros hoy, Ujú. qué está pasando con el arte hoy, qué está pasando con la cultura hoy. Entonces, yo me comprometo con eso, me comprometo con la historia, me comprometo con nuestro recorrido como territorio argentino, ¿no? Ujú. Me parece que es necesario, y cuando tomamos las obras como por ejemplo La Forestal o ya llámese ahora Mujeres de mi Tierra, que fue Con lo, un altísimo claro, compromiso social. es justamente exponer, mostrar, contarle a un público, esto también es parte de nosotros, no solamente es aquello que circula en los medios hegemónicos, sino en la cultura no es solamente en lo que suena o lo que resuena constantemente al mismo tiempo en radios, televisión y demás, sino que hay algo más profundo. Yo vengo del lado del palo folclórico, pero pensar en el folclore un poco más amplio de lo que muchas veces los medios nos quieren imponer, que creo que funciona de esa manera, ¿no? Tratar de poner a un artista en cierto lugar, y que está bien, es parte del negocio, parte del mercado, pero creo que nuestro compromiso es eso, tratar de comprometerse con cuestiones profundas que no son habituales en nosotros poder escuchar, oír y debatir, para traerlos a escena, que puede incomodar, muchas veces puede incomodar, o hasta nosotros mismos como grupo nos construimos desde el debate o desde la conversación, pensando y dando la posibilidad de elección a participar de esto, cuando nosotros proponemos un proyecto como La Forestal, como Taquiongoy, como Mujeres de mi Tierra. Porque en la cocina de eso, en la cocina del espectáculo, ¿cómo lo preparas? ¿Se charla mucho? ¿Se conversa Bueno, con y la ahí es un gente? Hay camino bastante solitario. un estudio, pero hay un estudio de la historia y todo Sí, eso, sí, eso obviamente, sí. que vos le Cuando, transmitís a los... exactamente, cuando uno va viendo ciertas realidades y hay varios proyectos, ¿no?
y ante esa realidad uno cómo se va presentando, cómo uno va viendo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Creo que esa es la forma, ¿qué podemos decir? Y yo tenía en mi carpeta algunos otros proyectos que tenían que ver con algo otro, salir un poco de la parte folclórica, que me gusta mucho, por ejemplo, el rock, me gusta involucrarme con otras artes, con otras musicalidades, pero sin embargo digo, no, es un momento que tenemos que conversar y pensarnos desde otro lugar. Hay una invisibilización con respecto al rol de la mujer y cada vez con respecto a ciertas disidencias o ciertos protagonistas de nuestra historia que tienen que volver a escena, tienen que volver a ser pensados o a ser conocidos o a ser resignificados. Y Entonces, y ahí empieza esta idea de búsqueda, de decir, bueno, acá estamos y empezamos a indagar, a buscar musicalidad, a encontrar un enfoque que empieza a integrar todas estas artes, porque muchas veces tenemos canto en vivo también, y que esta tenga un hilo conductor que no solamente sea una cuestión de expresión, sino que el público diga, ah, qué lindo esto, no lo había escuchado, no lo había sentido, y que empiece en su interior, en esa biblioteca interna que tenemos, o en esa textoteca que tenemos, empiece a nutrirla de otras cosas tal vez, o empieza a recordar también, porque hay sonoridades que también han pasado por el cuerpo en algún momento, claro, y que ahí aflora. Entonces creo que el desafío es un poco eso, y de ahí se va un poco en la construcción, en solitario, pensando qué música, qué versión, qué artista y demás. cuerpo de danza Atahualpa Yupanqui. ¿Por qué? Primero, Independientemente del gran maestro nuestro, claro, ¿no? bueno, Atahualpa es una persona que me ha marcado o ha sido un faro, ¿no? Para en la búsqueda, ¿no? De a veces de lo cotidiano, de la vida folclórica, de cómo pensar los vínculos, cómo pensar el vínculo con la naturaleza, sobre todo, con la amistad, con ser honesto y ser genuino con esos vínculos. Y después cuerpo de danza, y eso es algo que a mí me moviliza mucho y me emociona, porque justamente nosotros somos un cuerpo. Nosotros cuando bailamos somos de pies a cabeza, nos pensamos constantemente en unidad, y que creo que es parte del arte. Yo no puedo disociar mi cabeza del cuerpo, no puedo dejar solamente algo textual y no involucrarme realmente. Cuando nos involucramos es en su totalidad, y que creo que eso es lo que pensamos colectivamente. Cuando trabajamos en grupo es eso, ese cuerpo toma vida y va encontrando un funcionamiento, va encontrando si vamos a hacer algo regional, un cuadro del norte, un cuadro litoral, un cuadro de la Chaya. Cuando trabajamos una propuesta es siempre de forma integral, y que aquellos que se suben al escenario, que comparten con nosotros el arte, estén involucrados en esa Ujú. musicalidad, en esa sonoridad. Y para eso tengo que estar vinculado yo con mi compañera, con mi compañero, y que creo que ahí sucede un poco la Eso magia, se ¿no? nota, ¿eh? Cuando uno ve el cuerpo de danza Atahualpa Yupanqui, ve los bailarines, se nota que están involucrados, que se identifican entre ellos, que hay personajes determinados dentro de la obra, o sea, que no es una simple coreografía puesta arriba en el escenario, sino que hay personajes sobre el escenario perfectamente identificados, ¿no? Eso Sí, es muy, muy interesante. Y una sí. pregunta que te quería hacer, siendo un tipo totalmente identificado con cuestiones sociales, yo te veo así, y justamente identificado con lo que le pasa a la gente, ¿no? Eh, ¿Qué pensás? ¿Dónde la pones y qué pensás de la revolución? ¿Qué es la revolución? ¿No? Porque Ujú. no es la revolución guerrillera, toda esta historia. ¿Qué es la revolución? ¿Qué es la revolución de la persona? ¿Qué es la revolución social? ¿Qué es? ¿Cómo la ves la revolución? Hoy, ¿O qué debería ser? claro, bueno, creo que hoy es justamente en estos tiempos donde todo es tan voraz, todo tan efímero, creo que hoy la revolución está expuesta a la resistencia, en resistir. Hoy, por lo menos yo me veo así, y que creo que es un acto revolucionario, el resistir. Y el resistir implica involucrarse. Involucrarse en espacios que han sido tal vez grandes y hoy han sido disminuidos, pero estar ahí para poder volver a crear comunidad. Creo que la revolución está en eso, está en la construcción de los vínculos colectivos, ¿no? Esto que estamos haciendo yo lo celebro porque me parece que es necesario,
y cada vez mucho más necesario en la palabra. Y la palabra también es revolucionaria. La palabra dicha desde lo genuino y desde el compromiso, ¿sí? De lo que estamos narrando, porque estamos construyendo historias cotidianamente y esas historias tienen que trascender. Y sobre Entonces, todo sentir que lo estamos pensando, ¿no? Que nos están pensando, ¿no? Importantísimo, sentir que esto que estamos diciendo, en línea general, la gente que pasa por acá, son gente que tienen su propia narrativa, que tienen su propio discurso construido, ¿no? No copiado. claro. Entonces, me parece muy interesante esto que decís. Bueno, ¿qué hay para el año que viene? ¿Qué hay para el 2026? ¿Hay Sí, proyectos? siempre hay mucho. Yo creo que también igual es algo que es muy variante, ¿no? Creo que los tiempos a nivel social y a nivel, bueno, ya sea nacional, municipal y demás, nos va permitiendo tener ciertas miradas, ciertas perspectivas con respecto a la realidad, pero lo que es a futuro, primero tratar de poder sostener en el tiempo alguna de las propuestas que nosotros hacemos, que a veces nos cuesta un montón y nuestro deseo siempre es tratar de sostenerlo y que pueda circular un poco más. Que nos cuesta muchísimo hacerlo porque hay un desafío grande desde lo económico, porque no es otra cosa y nosotros somos autogestivos en gran parte, vamos buscando ayudas, pero muchas veces no suceden de manera genuina, sino que nosotros vamos juntando los fondos, pagamos sonido, para que el evento que nosotros realicemos sea de entrada libre y gratuita y que todo el pueblo pueda acceder de una manera liviana, sin problema. Y Pero bueno, y entonces los proyectos arrancan desde ahí, pensar, bueno, el año que viene es tratar de sostener alguno de los que estamos haciendo alguna de las cosas y pensar, bueno, ahí hay otras cosas en carpeta, pero no hay nada. ahí hay un punto muy interesante, porque la gente que se quiera sumar de cualquier aporte, bienvenido sea, Sí, sí. porque cuando yo veo tu espectáculo, veo que trabajan, buscan, apuntan a trabajar en un nivel artístico siempre mejor, siempre ir un poquito más, lo que en algún momento le llamamos las compañías de teatro, ¿no? Las Claro. compañías de teatro donde la gente no solo trabajaba, no solo iba a actuar, a trabajar el actor y después a hacer el personaje, a construir el personaje, sino que no todos pueden ser actores, no todos pueden ser bailarines. Entonces, sí había gente que hacía las luces, había gente que construía, que confeccionaba los trajes. Eh, Claro. esa es yo lo entiendo así, como que es la verdadera esencia de la compañía de teatro o de un cuerpo de danza, ¿no? Sí, Decir, sí. che, loco, no querés bailar porque te sentís que no lo querés hacer, no lo sentís, pero ¿qué sentís? Que quiero hacer la ropa, quiero hacer el vestuario, quiero laburar en el vestuario. Bueno, eso también es casi una profesión Sí, sí, sí. o una profesión, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, con todo respeto. Entonces, y es importantísima porque tiene muchísimo que ver con el espectáculo. Y esto que decíamos hace un rato de la financiación, apunta a que estoy convencido de que tu espectáculo, si uno tuviera el financiamiento para para tener el mejor sonido posible, para tener la mejor iluminación posible, el mejor vestuario posible, lo haría. Sí, sí. Lo haría porque siempre buscas ir un poquito más allá de todo esto, ¿no? Sí, sí, bueno, eso que decías vos es muy valioso. Nosotros, y por lo menos yo desde mi lugar como, bueno, soy, soy director y a veces en mi vocabulario, en mi discurso es pensarme colectivamente, yo soy uno más. Siempre hay una experiencia, ¿no? Que trabajo como en la parte de la dirección, pero es eso, también en este espacio está abierto a eso, abierto a que no todos a veces quieran subir al escenario a presentar o bailar algo, tal vez la ayuda pasa por otro lugar. El vestuario, lo importante que es el vestuario para nosotros. Un musicalizador, que es Claro, importantísimo. vamos buscando recursos y aparecen amigos en el camino que nos dan una mano valiosísima y que tratamos de reconocer y valorar eso porque para nosotros es un montón. Nos costó muchísimo generar hoy un cierto reconocimiento, nos costó mucho porque el venir de la danza folclórica también había una cuestión de la danza folclórica como ya estructurada, Claro, como sí, hay una idea del ballet folclórico sí. y que está bien, esto no es una cuestión crítica ni mucho menos, sino salir de esa zona fue difícil para que hoy haya un reconocimiento a este trabajo desde esta cuestión mirada como si fuera una compañía, como si fuera un cuerpo.
en la que cada uno puede tener una función y todos son importantes. Claro. No hay, como es una premisa Claro. de teatro, no hay papel chico ni papel grande, son todos importantes. Puede ser un Exactamente. intérprete, el intérprete puede ser pequeño, el intérprete puede ser grande, pero nunca hay papeles chicos. Y esa es nuestra premisa también. En toda nuestra actividad vamos sumando gente que quiera sumar, que quiera ser parte, y de la forma que sea, desde la pintura, desde la parte teatral, no solamente, sino desde la parte de vestuario, de la parte de la técnica de las luces también, que vamos buscando recursos, y todo es un trabajo enorme, y no es por arte de magia, sino que hay gente que lo construye. También esa es un poco la idea de desmitificar que esto es un chasquido y ya está. No, hay mucho trabajo detrás de muchas personas o de una persona, pero hay mucho detrás para compartir. Entonces es importante que también la gente lo pueda percibir para que acompañe también eso, para que fomente, para resistir, justo lo que hablaba hoy. En esta época del desarrollo atropellado de la inteligencia artificial, no estoy en contra del desarrollo de ninguna tecnología en absoluto. Esto que decís que hay personas detrás de eso, es muy importante. Sí. Volver a la relación interpersonal, a tener una relación con el otro, a mirarse los ojos, a bailar y sentir la cercanía de otra persona, Sí. de saber que estoy construyendo en grupo algo, que estoy construyendo una historia, que estoy reconstruyendo una historia o estoy construyendo una historia, que a veces son cuestiones sociales que son cíclicas, ¿no? Que la historia nos trae de nuevo a esta cuestión que, bueno, a veces son cuestiones del oprimido, ¿no? Claro, sí, sí. Yendo al teatro del oprimido y toda esa historia que esta sociedad tiene muchísimo de Sí. eso, ¿no? No, bueno, justamente en esta idea, en este lineamiento que tenemos nosotros como parte de construcción colectiva, es justamente revalorizar cada gesto y cada actividad que nos llevan adelante para pensarnos en esta historia, ¿no? Que nosotros tenemos que conocer nuestro pasado para no volver a repetirlo. Y creo que también ahí radica un poco, ¿no? Esas palabras, ¿no? Pensar en el pasado para no volver a repetirlo, creo que tiene que ser cada vez más continuo, más cercano, y que sea de un alcance popular. Yo creo mucho y soy un defensor de lo popular, la danza folclórica desde lo popular, la danza folclórica no desde la lejanía de que solamente algunos puedan bailar, sino todo lo contrario. Nuestros pueblos bailaron desde tiempos inmemoriales. Creo que la danza es una de las primeras artes que ha aparecido en nuestro mundo. Entonces, todo el mundo bailó, todo el mundo baila y todos podemos bailar y encontrar una identidad al momento de bailar. No hay una cuestión homogénea, sino todo lo contrario. Creo que hay una identidad personal, hay tantas formas de bailar como personas en el mundo. Entonces, cuidar lo popular me parece que también es el compromiso. La danza folclórica es muy rica, es muy enriquecedora desde una perspectiva pensante, desde una perspectiva de comprender qué es lo que estamos haciendo. No es bailar por bailar, sino saber que estoy bailando. Está bien. Si tuvieras que, tuvieras que decirme una obra que quisieras hacer, sin poner un tiempo, sin decir, che, el año que viene, de acá, ¿qué obra quisieras hacer? Ponerlo en potencial, podría hacerlo en algún momento, pero ¿en qué obra piensa el Seba? Como decir, che, me gustaría hacer esta obra en algún momento. Y mira, hay muchísimas, hay muchísimas. Creo que la exploración, ¿no? Y esto que hablábamos hoy un poquito entre bambalinas, la exploración con distintos campos artísticos, me gusta mucho la idea de jugar con otros ritmos también. El rock nacional, ponerlo en escena, Claro. me parece que es un desafío. Pensarnos que las obras que fuimos construyendo a lo largo de nuestro tiempo era pensar en nuestro pueblo, es decir, brindarle a nuestro pueblo una mirada distinta del arte, de la danza folclórica. Entonces creo que como si hoy, no sé si podría poner un nombre, pero sí que está el teatro mucho más fuerte que nunca, que la musicalidad y la exploración desde lo rítmico también aparece teniendo un horizonte mucho más lejano también, ¿no? El rock,
aparecen unas cuestiones más folclóricas un poco más profundas, en la que sobre todo me pienso en los chicos que participan conmigo, de que también sea algo enriquecedor para ellos, ¿no? No me veo de otra forma que no sea docente. Está bien. Y la docencia es abrir el juego. Esto que decir del rock nacional me lleva a una historia que leí de Osvaldo Pugliese hace mucho tiempo, ¿no? Osvaldo Pugliese fue una persona que se relacionó mucho con los rockeros argentinos, con Fito Páez, Luis Alberto Spinetta. Y él decía, una frase muy pegada al tango es que es música ciudadana, ¿no? El tango. Osvaldo Pugliese decía que el rock argentino es música ciudadana. Es música ciudadana. Tiene una construcción y un perfil y una identidad que tiene que ver con Argentina, con las capitales de la Argentina, con Córdoba, con Rosario, con Buenos Aires, que tiene que ver con eso. ¿Qué es rock? Sí, es cierto, es rock como hay mucho rock en todo el mundo, pero tiene la particularidad, la misma particularidad que el tango, que es música ciudadana. Sí, y es algo totalmente profundo y me parece que es otra cosa la música si no son las voces de los pueblos. Son las voces de esos pueblos y de esas ciudades, ¿no? Las miles y miles de voces y de identidades que hay ahí. Por eso uno no puede encasillarse en algo concreto o en algo puntual. Me parece que abrir el panorama a esa cuestión cultural de lo literario que tiene tanto el tango que a mí me moviliza de pequeño. De chico escuché tango, creo que fue mi primera música como por excelencia. ¿Bailaste tango en alguna Sí, época sí, también, sí, no? sí, sí, sí. Y hemos hecho espectáculos también Sí, sí. con tintes de tango, pero justamente el rock también tiene eso, ¿no? Ese rock profundo que nos... Y tiene, está la misma mixtura de la reflexión, ¿no? Ujú. De estas letras que nos invitan, che, ¿qué pasaba en este momento? O qué me pasaba a mí internamente, no siempre tiene que ver todo con una cuestión social o contextual, sino hay algo interno que me propone ver quién soy en este momento, o quién fui hace un tiempito atrás, o quién quiero ser a futuro. Creo que esa línea no solamente está en el folclore o en el tango o en el rock, está en todas estas voces que nos constituyen a nosotros como identidad de pueblo, como pueblo hoy argentino, ¿no? Me parece que eso es lo lindo que tiene el arte, ¿no? El construirse desde el pensamiento y un pensamiento de un otro, traerlo, Y masticarlo, pensarlo. esta cuestión tan particular que tiene la sociedad argentina, que también está construida por un crisol de razas, muchas de ellas americanas, pero muchas de ellas europeas también, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, el tango es una. Eh, Uno va a otros países y por ahí la identidad folclórica está mucho más arraigada Sí. en cuestiones más telúricas de esos lugares que en el caso de Argentina, ¿no? Sí, Como decía. sí, sí, bueno, creo que ahí hay que tener también una cierta tensión con respecto a eso, porque nuestra cultura, obviamente, sí, hay cuestiones, hay contextos que han pasado de una invisibilización, ¿no? Volvemos un poco a esta palabra, ¿no? Invisibilización de, por ejemplo, nuestras comunidades afro, que también hemos Claro, tenido, claro. sin embargo, nosotros tratamos de reconstruir desde ese lugar. Poniendo en escena, en escena o en conversación, o poniendo en tela de juicio una cuestión de que las comunidades afro también estuvieron acá y que a través de procesos históricos, ¿no? A través de históricos y de una historia oficial, hubo una especie de invisibilización de algunos espacios, Sí, también como los pueblos la originarios. esclavitud también. Claro, entonces nosotros también desde ese lugar tomamos un poco esa conversación y traemos por qué el Takiongoy. El Takiongoy nace desde la necesidad de también expresar qué pasó con nuestros pueblos originarios. ¿Sí? Porque me parece importante visibilizar que, bueno, es la mirada de los vencidos, la mirada de esos pueblos que han sido diezmados desde el poderío, ¿no? Desde una cultura hegemónica que vino con todo su poderío, con toda su fortaleza, a callar voces, ¿no? Y que creo que es necesario reconstruir esas voces para que haya un marco mucho más amplio y enriquecedor. Y esta mixtura, obviamente, porque somos, orgullosamente, tenemos una comunidad desde la ola inmigratoria que se ha promovido de estos inmigrantes que ha venido en la generación de los 80 y que nos han fortalecido tantas colonias en la zona del litoral, en la zona después
que se van mixturando con los pueblos originarios, ¿no? Somos parte de esa mixtura. Esta historia de que, bueno, la chacarera misma hasta puede arraigar en África Exactamente, y son palabras afro. Nosotros trabajamos con un montón de palabras, que tango, malambo, son palabras Sí, negras y claro. que muchas veces no tomamos conciencia de eso, y sin embargo que es la mixtura, es la misma historia. No podemos hablar de una cultura solamente europea, que Claro. sí está, Es pero de- se mixtura justamente con lo que somos nosotros, y que creo que darle espacio a eso es lo necesario. Darle espacio a decir, nosotros somos una composición de esto, de esto, de esto y también de esto. No solamente una sola voz. Me parece que ese es el desafío también artístico que nosotros tenemos, y que, por lo menos desde mi lugar, intento comprometerse con eso y aprender continuamente. No es que esto es un aprendizaje constante de conversación y de algo recíproco, ¿no? Con el público también hay una devolución, con una conversación. Esto para mí es súper enriquecedor, porque nos ubica en tiempo y forma en un lugar a decir, no está todo perdido, sino que hay que seguir resistiendo, hay que seguir luchando por cuidar lo inmenso que tenemos nosotros como argentinos y como parte de Latinoamérica. Creo mucho en la comunión latinoamericana como construcción de identidad y como revalidación y defensa de eso. Hay como una corriente que entiendo, yo interpreto de esta forma, sobre todo en los últimos años, ¿no? Que nos quiere hacer creer que lo nuestro no sirve, Mm. que por ahí todas las producciones extraordinarias que vienen de afuera es lo que verdaderamente sirve, y las producciones locales es como que, bueno, tiene que ver con romper la industria nacional, romper la industria del cine, romper la industria de la cultura del teatro, romper el libro, romper la poesía. Los niños y los adolescentes se acercan a la danza. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Hay que trabajar mucho más en Sí, eso? yo creo que hay que trabajar muchísimo. Creo que los docentes o profesores tienen un rol importantísimo ahí. Me parece que tenemos que hacernos cargo, y lo digo yo haciéndome parte, hacernos cargo de poder acercar a los adolescentes y niños de una forma mucho más genuina, mucho más sana, en la forma de enseñar. Creo que la forma de enseñar tiene que ser más pensada, porque si nosotros queremos fomentar la cultura de la lectura, la cultura de la danza o de todas las artes que son todas preciosas, el desafío es cómo lo llevamos adelante. Cómo nosotros generamos el vínculo de ese niño, de esa niña, con el arte en sí. Claro. Porque me ha pasado, yo como desde mis comienzos como niño he tenido muchos profes que han sido muy hirientes con la cultura de la danza, sobre todo la danza folclórica. Han sido muy descuidados. Entonces, en vez de acercar, alejan. Claro, claro. Y ese es un gran problema. Entonces creo que todavía estamos teniendo muchos vestigios de esas formas de enseñanza, no desde una amorosidad, sino desde una idea que el artista tiene una cuestión de ego un poco más arriba. Entonces, bueno, para llevar tenés que romperte al medio, y si no, no hay forma. Creo que tal vez, falta más docencia en ese acercamiento hacia los niños y jóvenes. Nosotros apuntamos a eso, por lo menos para mí es importante que a nuestros espectáculos, a nuestras puestas, cuando tenemos la posibilidad de compartir en espacios que nos invitan, es que los niños puedan ver que también pueden ser parte, y que es algo que genera alegría, que genera algo energéticamente positivo, Ujú. y que puedan ser parte, y no desde una mirada exigente, sino desde una mirada profunda. El Seba también es poeta, porque, bueno, porque te he leído, porque has leído algunas cosas, me parecen muy interesantes, porque tus obras también tienen una construcción desde ahí. Este, Decime el libro. Hay muchos, y hoy me quedo mucho en esta idea de docencia. Me trato de construir desde el aprendizaje, como decía Paulo Freire, uno aprende enseñando, Sí, tal ¿no? cual.
y hoy desde la docencia estoy muy involucrado con unos textos de Marcela Luz, que bueno, es una psicopedagoga, pero sin embargo aparece en la literatura de ahí de una manera muy cercana, y tal vez no viene de la literatura, pero sí está la palabra. Y en esta palabra que nos hace pensar que cuando nosotros decimos algo tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, en cualquier contexto. Creo que el docente tiene que ser docente todo el tiempo, Ujú. no solamente en el momento que puede estar en el aula o que puede estar en un centro cultural o demás, sino todo el tiempo, porque no sabemos cuándo podemos arrojar una palabra piedra, que esa palabra piedra pueda romper sueños, que pueda romper esta posibilidad de acercar justamente a un adolescente a ser parte de algo importante. Entonces, hoy estoy en esa literatura que me permite pensarme como docente desde un lado más humano, eh, más cercano. Después, ahí nomás automáticamente, justo estuve trabajando con los chicos en mi planta de Naranja Lima, ¿no? Ah, sí, un clásico. Entonces, creo que hay algo ahí de lo sensible. Creo Mi que planta de la Naranja Lima, eh, Platero y yo eran nah, unos clásicos. Claro. sí, sigue siendo, y creo que tiene que ver con la parte sensible de la que soy yo, y continuamente trato de construir mi propia voz, ¿no? Todavía, o sigo siempre en búsqueda, creo que la búsqueda nunca acaba. Pero en esa búsqueda de lo sensible está el arte y está el otro. Entonces, esta atmósfera que uno trata de crear, de que el otro diga, esto no lo conocía, qué lindo, o esto me hizo bien, un momento que pueda pensarse en el hoy o hacia el futuro, o también, ¿por qué no?, de manera retrospectiva. Me parece que son necesarios esos momentos, y la literatura tiene eso, ¿no? Es un momento de búsqueda y encuentro, momentáneo. Cuando te miras en una línea del tiempo del Seba niño, en esa línea del tiempo, ¿te veías acá cuando eras niño haciendo No, lo que haces hoy, de esta no, forma, llevándolo adelante así? no, para nada, la verdad que no. Siempre me Perdón, vi, tiene que ver con una transformación ahí en el camino. claro, sí, siempre me vi artista y docente. De chico enseñaba. Y lo pude descubrir con el paso del tiempo, con mucho trabajo, con terapia también. Pude verme con el paso del tiempo. En un momento dije, yo era esto. Ujú. De niño me costó muchísimo, de chico yo la pasé muy mal con el tema, bueno, del bullying y demás. Yo tenía problemas para hablar, me tuvieron que operar a los 5 años, bueno, cuestiones ahí y demás, que me costó mucho. Entonces aparecía un rechazo Ah, mira. constante en la vida cotidiana de la escuela y demás, que entonces me costó mucho. Yo era muy introvertido y lo suelo ser todavía. Hoy, gracias a la conversación y un poco el trabajo, ¿no?, de la búsqueda de la confianza y de confiar en lo que uno puede hacer o en lo que uno puede brindar, hoy puedo conversar y puedo estar hoy con vos Sí, también claro, sí. conversando. Pero entonces, en esa línea de tiempo que vos me planteás, me miro con mucho cariño hacia ese niño que fui, sabiendo todo lo que tuve que pasar para hoy poder hacer lo que estoy haciendo. Yo creo que hoy puedo decir, sí, de chico ya sabía que quería ser docente, y de chico sabía que quería estar en un escenario diciendo algo. ¿Diciendo qué? No lo sé, Está pero bien, diciendo algo. está bien. Bueno, Seba, muchísimas gracias. No sé si te quedó algo por decir, seguramente que sí. Ojalá nos sigamos encontrando. La vida de pueblo es así. Espero que Embalse no pierda esta vida de pueblo y que sigamos encontrándonos, ¿no? Para mí ha sido un gustazo que hayas venido acá y que nos hayas contado parte de tu historia, de tus proyectos y de lo que tu corazón siente, ¿no? Así que Muchas muchísimas gracias, gracias. ¿no? Gracias a vos, gracias por el espacio, por esta conversación que es muy nutritiva. Me parece que darle espacio a la conversación desde la cultura, y como yo me considero un militante de la cultura y que siempre voy a estar ayudando y colaborando con todos los lugares que puedo, me parece gratificante poder decirlo y poder expresarme. Así que el agradecido yo por el espacio, por tu lugar, por tu calidez, como la tuya, como la de Charlie. Para mí son grandes personas, grandes amigos y grandes compañeros que tenemos que generar redes continuamente. Así que soy un agradecido total. Muchas gracias, Seba. No,